Les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a determinar las asíntotas de la función g de x. En este caso lo primero que debemos de determinar siempre es el dominio. Resulta que el dominio de la función es determinar en qué parte la función se indefine. Para esto nos damos cuenta de que si es una función fraccionaria, entonces tenemos que ver cuándo el denominador se vuelve 0, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el denominador se vuelve 0 cuando x es igual a menos 1, lo cual quiere decir que el denominador también es negativo cuando nos acercamos al menos 1 por la izquierda y cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha, el denominador es positivo. Ya que tenemos el dominio, entonces necesitamos determinar el límite de cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Recordemos que para esto lo único que vamos a hacer es sustituir en el numerador por la x por menos 1. Si realizamos ese proceso, entonces el resultado en el numerador va a ser menos 2. Recuerden, cambiamos x por menos 1, pero hay que tener cuidado porque en el caso de x a la 2, si nosotros vamos a sustituir la x por menos 1 en la calculadora, tendrían que escribirlo entre paréntesis y elevado al cuadrado, lo cual va a dar 1 positivo. Si no colocan el paréntesis en la calculadora, el resultado les da negativo y entonces sería un resultado erróneo. Ahora tenemos que observar que en el denominador, si sustituimos la x por menos 1, el resultado va a ser 0. Lo cual quiere decir que esto tiende al infinito, pero nos estamos acercando al menos 1 por la izquierda. Recordemos que dijimos que si nos acercábamos a menos 1 por la izquierda en el denominador, los resultados del denominador iban a ser negativos. Lo cual quiere decir que por la izquierda el denominador sí se acerca mucho al 0, pero con números negativos. Si observamos negativo por negativo, nos da como resultado positivo. Pero cuando hay un número sobre 0 tiende al infinito. Y podemos asegurar que el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda, 1 negativo por la izquierda, es igual a más infinito. A continuación tenemos que hacer el mismo proceso, pero es cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Sustituyendo nos vuelve a dar 2 negativo en el numerador y nos vuelve a dar 0 en el denominador. Pero habíamos dicho que cuando nos acercábamos al menos 1 por la derecha, en el denominador se producían resultados positivos. Y si observamos entonces negativo por positivo, nos da como resultado negativo. Y si tenemos que en el denominador nos da 0, estamos hablando de que esto tiende al infinito. Entonces el límite de cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función g de x es igual a menos infinito. Recordemos que si queremos hacer un boceto de esta situación, quiere decir que sobre exactamente el menos 2 hay una asíntota vertical y por la izquierda la función haría algo como esto y por la derecha la función haría algo como esto. Ahora vamos a iniciar el proceso de determinar la asíntota horizontal si es que existe. Entonces tenemos que determinar el límite de cuando x tiende al infinito de la función g. Vamos a recordar el proceso que habíamos hecho en otro momento, en donde sacamos a factor común en el numerador la letra con mayor exponente. Recuerden que esto solo se hace cuando estamos trabajando con límites que tienden al infinito. Entonces sería de la siguiente forma. Luego realizamos el mismo proceso en el denominador, como la x que tiene el exponente mayor es x a la 1, entonces sale x a la 1 a factor común. Si observamos bien, podemos cancelar una x del numerador con una x del denominador. Si cancelamos esos dos términos, entonces el resultado nos va a quedar. Analicemos aquí un momento. Dentro del primer paréntesis tenemos 1 positivo, dentro del segundo paréntesis tenemos 1 positivo. Recordemos que esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y esto también se vuelve 0. Entonces nos está quedando que la x de afuera tiende al infinito, porque si la x tendiera al infinito, aquí no hay nada que me cancele esta x, por lo tanto la función también tiende al infinito. Si tiende a más infinito, no hay nada en estos dos números que me cambien el signo de ese infinito. Y si tiende a menos infinito, tampoco se me puede cambiar. Por lo tanto, el resultado de este límite es... ¿Qué sucede en este caso? Resulta que el límite de cuando x tiende al infinito de la función g me tenía que dar un número real. Y resulta que lo que me está dando es infinito.
Por lo tanto, podemos asegurar que no existe una asíntota horizontal. Entonces ahora deberíamos de intentar probar si existe una asíntota oblicua. Para probar si existe una asíntota oblicua, nosotros necesitamos recordar que lo primero que hay que determinar es la pendiente, es decir, m es igual al límite de cuando x tiende al infinito de la función dividida entre x, lo cual sería escribir lo siguiente. Recuerden, lo que tenemos aquí es la función g dividida entre x. Pero también deberíamos de recordar que debajo de esta x tenemos un 1 que es imaginario, por lo tanto podemos realizar extremos y medios. Entonces, este límite nos va a quedar igual a observen que lo único que hice fue multiplicar x por x más 1. Recuerden que debajo de la x había un 1 imaginario, que si lo multiplico por el numerador, pues va a quedar completamente igual, porque cuando se multiplica por 1, todo queda igual. Ahora vamos a realizar la multiplicación del denominador. Ok, a continuación debemos de recordar que cuando tiende al infinito, entonces tenemos que sacar a factor común la letra que tiene el exponente mayor, es decir, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que si yo saco en el numerador x a la 2, adentro me va a quedar 1, 2 sobre x, menos 1 sobre x a la 2. Y en el denominador, si yo saco x a la 2, me va a quedar 1 más 1 sobre x. Esto es útil porque entonces podemos cancelar x a la 2 con x a la 2. Recordemos que esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0, por lo cual me quedaría solamente 1 sobre 1. Entonces podemos afirmar que el límite de cuando x tiende al infinito de esta fracción es igual a 1. Recordemos por qué 1 sobre 1 es lo mismo que escribir 1. Ahora, ¿qué quiere decir que el límite de cuando x tiende al infinito de esta expresión me dé igual a 1? Bueno, pues lo único que quiere decir es que la pendiente de la asíntota oblicua es igual a 1. Ahora tenemos que recordar que existe otra fórmula para el valor b de la asíntota oblicua. El valor b era igual a recordemos que la función g, en este caso era, y si a esto le vamos a restar mx, quiere decir que m es 1 y x es x. Pero recordemos que el 1 siempre va a ser imaginario cuando está multiplicando. Entonces quiere decir que tenemos que determinar el límite de cuando x tiende al infinito de esta expresión. Obviamente tenemos que simplificar un poco esta expresión para que el cálculo no sea tan complejo. Recordemos que dicha expresión tiene un 1 imaginario aquí, entonces nosotros podemos multiplicar el numerador por el denominador, lo cual me va a quedar. También tenemos que multiplicar este denominador por este numerador, entonces esto nos va a quedar. Y para terminar, si aquí existe un 1 imaginario, entonces también tenemos que multiplicar el denominador por el denominador, lo cual nos queda de tal forma que el 1 que está multiplicando, tenemos que recordar que siempre queda imaginario. De igual forma tenemos que seguir simplificando, entonces en el numerador nosotros podemos multiplicar menos x por x y menos x por 1, con lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. Ok, ya que tenemos esto, entonces tenemos que ver si se pueden sumar términos semejantes o no. En este caso tenemos x a la 2 y x a la 2. Como uno está positivo y el otro está negativo, se pueden cancelar. Tenemos 2x menos x. Esto se puede restar. 2 menos x nos da como resultado x. Copiamos el menos 1 arriba y en el denominador nos va a quedar x más 1. Todo lo anterior quiere decir que entonces podemos reescribir este límite como, y vamos a recordar que cuando x tiende al infinito, entonces nosotros en el numerador tenemos que sacar a factor común la x que tiene el exponente mayor, y nos va a quedar así. También se hace en el denominador.
Recordamos que entonces también podemos cancelar esta x con esta. Recordemos que esto tiende a 0 y que esto también tiende a 0. Por lo tanto nos queda 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es igual que 1. Pero debemos de recordar qué quería decir esto. Si el límite de cuando x tiende al infinito de la función g menos mx es igual a 1, entonces podemos afirmar que el valor b de la asíntota oblicua es igual a 1. Entonces, ahora ya podemos asegurar que la asíntota oblicua es y igual a mx más b. Pero aquí habíamos dicho que m era igual a 1, entonces y es igual a 1x, recordando que el 1 siempre es imaginario cuando está multiplicando, más b. Pero resulta que aquí la b es 1. Este 1 no es imaginario porque no está multiplicando con la x, está sumando con la x. Y entonces la asíntota oblicua sería y igual a x más 1. Ahora sí, ya para terminar, tenemos que recordar que tenemos es importante resaltar que no hay asíntota horizontal. Y también debemos de recordar por qué no la hay. Recordemos que cuando estuvimos obteniendo el límite de cuando la función tendía al infinito, el resultado nos había dado infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Recuerden que cuando uno obtiene el límite de cuando x tiende al infinito de la función, el resultado debería ser un número para que exista una asíntota horizontal. Y para terminar, tenemos que recordar que nuestra asíntota oblicua es y igual a x más 1. Y esto era justamente lo que se quería determinar en este ejercicio, la asíntota vertical, la asíntota horizontal y la asíntota oblicua.